Modelos de regulación del clima terrestre. Un sistema complejo en equilibrio dinámico. El clima terrestre es un sistema complejo que se regula a través de la interacción de diversos componentes y procesos. Para comprender esta regulación, se utilizan modelos climáticos, que son representaciones simplificadas del sistema climático real. Estos modelos permiten estudiar la dinámica del clima, realizar predicciones sobre su evolución futura y analizar el impacto de las actividades humanas. Componentes del sistema climático. El sistema climático terrestre se compone de 5 subsistemas principales. Atmósfera, la capa gaseosa que envuelve la Tierra, compuesta por gases como el nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Hidrosfera, el agua dulce y salada en estado líquido, incluyendo océanos, lagos, ríos y aguas subterráneas. Criosfera, el agua en estado sólido, como hielo, nieve y glaciares. Litosfera, la corteza terrestre, incluyendo suelo, rocas y montañas. Biosfera, el conjunto de seres vivos que habitan la Tierra, incluyendo plantas, animales y microorganismos. La interacción entre estos subsistemas crea un equilibrio dinámico que determina el clima global. Cualquier cambio en uno de estos subsistemas puede afectar a los demás y desequilibrar el sistema. Modelos climáticos, herramientas para la predicción y el análisis. Los modelos climáticos son herramientas esenciales para comprender el clima y sus cambios. Estos modelos utilizan ecuaciones matemáticas para simular los procesos físicos, químicos y biológicos que afectan el sistema climático. Existen diferentes tipos de modelos climáticos, que varían en complejidad y alcance. Modelos de balance de energía. Simulan la temperatura de la Tierra como un punto, considerando el balance entre la energía solar entrante y la energía infrarroja saliente. Modelos radiativo-convectivos. Simulan la temperatura y la circulación atmosférica en una columna vertical, considerando los procesos de radiación y convección. Modelos climáticos globales. Simulan el clima global en 3 dimensiones, incluyendo la atmósfera, los océanos, la criosfera y la superficie terrestre. Factores que regulan el clima terrestre. El clima terrestre se regula por una serie de factores, incluyendo radiación solar. La energía solar que llega a la Tierra es el principal motor del clima. Efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, atrapan el calor en la atmósfera, manteniendo la Tierra a una temperatura habitable. Circulación atmosférica. Los patrones de circulación del aire en la atmósfera transportan calor y humedad por todo el planeta, influyendo en la distribución de las temperaturas y las precipitaciones. Circulación oceánica. Las corrientes oceánicas transportan calor y nutrientes por todo el planeta, influyendo en el clima regional y global. Albedo. La capacidad de la superficie terrestre para reflejar la radiación solar. Las superficies claras, como la nieve y el hielo, reflejan más radiación que las superficies oscuras, como los bosques y los océanos. Topografía. La forma del terreno, como montañas y valles, influye en la distribución de la temperatura y las precipitaciones. Desafíos y limitaciones de los modelos climáticos. Los modelos climáticos son herramientas poderosas, pero también tienen limitaciones. Algunas de las dificultades que presentan incluyen complejidad del sistema climático. El sistema climático es extremadamente complejo, con numerosas interacciones entre sus componentes. Los modelos climáticos no pueden capturar todos los procesos y variables relevantes. Incertidumbre en las predicciones. Las predicciones climáticas están sujetas a incertidumbre, debido a la complejidad del sistema y a la falta de información completa sobre las emisiones futuras de gases de efecto invernadero. Limitaciones computacionales. La capacidad de los modelos climáticos para simular el clima global está limitada por la potencia computacional disponible. Conclusiones. El clima terrestre es un sistema complejo y dinámico que se regula por la interacción de diversos factores. Los modelos climáticos son herramientas esenciales para comprender el clima y sus cambios, pero también presentan limitaciones. Es crucial continuar investigando y mejorando los modelos climáticos para obtener predicciones más precisas y comprender mejor el impacto de las actividades humanas en el clima global. Compartir. ¿Qué factores afectan la regulación del clima? La regulación del clima es un proceso complejo que involucra la interacción de varios factores. Estos factores pueden ser divididos en 2 categorías principales: factores naturales y factores antropogénicos. Factores naturales. Latitud. La distancia desde el ecuador determina la cantidad de radiación solar que recibe una región. Las zonas ecuatoriales reciben más radiación solar directa, lo que las hace más cálidas, mientras que las zonas polares reciben menos radiación solar y son más frías. Altitud. La altura sobre el nivel del mar también afecta la temperatura. El aire se enfría a medida que aumenta la altitud,
lo que explica por qué las montañas son más frías que las llanuras. Proximidad al mar. El agua tiene una alta capacidad calorífica, lo que significa que absorbe y libera calor lentamente. Las regiones costeras tienen temperaturas más moderadas que las regiones interiores, ya que el mar regula las temperaturas extremas. Corrientes oceánicas. Las corrientes oceánicas transportan calor por todo el planeta, influyendo en el clima regional. Por ejemplo, la corriente del Golfo lleva agua caliente desde el Golfo de México hasta Europa, moderando el clima de la costa atlántica de Europa. Vegetación. La vegetación afecta el albedo, la cantidad de radiación solar que refleja la superficie de la Tierra. Los bosques oscuros absorben más calor que las superficies claras como la nieve o el hielo. Vientos dominantes. Los vientos transportan calor y humedad, influyendo en la distribución de las temperaturas y las precipitaciones. Topografía. La forma del terreno, como montañas y valles, afecta la distribución de la temperatura y las precipitaciones. Las montañas pueden crear barreras a los vientos, lo que puede generar lluvias en un lado de la montaña y sequía en el otro. Efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, atrapan el calor en la atmósfera, manteniendo la Tierra a una temperatura habitable. Factores antropogénicos. Emisiones de gases de efecto invernadero. La quema de combustibles fósiles, la deforestación y la agricultura industrial liberan grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera, intensificando el efecto invernadero y provocando el calentamiento global. Cambios en el uso del suelo. La deforestación, la urbanización y la agricultura intensifican la reflexión de la radiación solar, lo que puede afectar la temperatura y las precipitaciones. Es importante destacar que la interacción de estos factores es compleja y no siempre es fácil predecir cómo un cambio en un factor afectará el clima en general. Sin embargo, comprender estos factores es crucial para poder mitigar el cambio climático y adaptarse a sus impactos. ¿Cómo afecta la altitud al clima? La altitud, es decir, la altura sobre el nivel del mar, tiene un impacto significativo en el clima de una región. A medida que aumenta la altitud, la temperatura disminuye, y esto se debe a varios factores. Menor densidad del aire. A mayor altitud, el aire es menos denso, lo que significa que hay menos moléculas de aire por unidad de volumen. Como resultado, el aire tiene una menor capacidad para absorber y retener el calor. Menor presión atmosférica. La presión atmosférica disminuye con la altitud. Esto significa que hay menos presión del aire sobre la superficie, lo que también reduce la capacidad del aire para absorber y retener el calor. Mayor radiación solar. Si bien la radiación solar es más intensa a mayor altitud, la disminución de la densidad del aire y la presión atmosférica hacen que el aire absorba menos calor. Mayor radiación infrarroja. A mayor altitud, el aire es más transparente a la radiación infrarroja, lo que significa que se pierde más calor hacia el espacio. Estos factores combinados provocan una disminución de la temperatura a medida que aumenta la altitud, lo que se conoce como gradiente térmico vertical. Este gradiente es generalmente de aproximadamente 6.5 grados centígrados por cada 1000 metros de altitud. Efectos del gradiente térmico vertical. Montañas más frías. Las montañas, debido a su mayor altitud, son generalmente más frías que las llanuras que las rodean. Microclimas. Las diferentes altitudes en una región pueden generar microclimas distintos. Por ejemplo, las laderas sur de una montaña expuestas al sol pueden tener un clima más cálido que las laderas norte sombreadas. Vegetación. La vegetación cambia con la altitud. Las plantas que se adaptan a temperaturas más frías y condiciones de humedad específicas se encuentran en altitudes más altas. Precipitación. Las montañas pueden influir en la precipitación. El aire húmedo que asciende por las laderas de las montañas se enfría, provocando la condensación del vapor de agua y la formación de nubes y precipitaciones. Nieve y glaciares. En altitudes suficientemente altas, las temperaturas son lo suficientemente bajas como para que la nieve y el hielo se acumulen, formando glaciares. En resumen, la altitud es un factor clave que afecta la temperatura, la humedad, la vegetación y la precipitación, creando una variedad de microclimas y ecosistemas en diferentes altitudes. ¿Cómo afecta la altitud a la formación de nubes? La altitud juega un papel fundamental en la formación de nubes, influyendo en su tipo, altura y características. El proceso de formación de nubes. Las nubes se forman cuando el aire húmedo se enfría y el vapor de agua se condensa formando pequeñas gotas de agua o cristales de hielo. Este enfriamiento ocurre principalmente por dos mecanismos. Ascenso del aire. El aire se eleva por diferentes causas, como el calentamiento del terreno, la presencia de montañas o zonas de baja presión atmosférica. Al ascender,
El aire se expande y se enfría debido a la disminución de la presión atmosférica. Enfriamiento por contacto con una superficie fría. El aire puede enfriarse al entrar en contacto con una superficie fría, como una montaña o una superficie de hielo. Influencia de la altitud en la formación de nubes. Altura de las nubes. La altitud a la que se forman las nubes depende de la temperatura a la que el vapor de agua se condensa. Las nubes bajas, como los estratos y los cúmulos, se forman a altitudes más bajas, mientras que las nubes altas, como los cirros, se forman a altitudes más elevadas. Tipo de nubes. La altitud también influye en el tipo de nube que se forma. Por ejemplo, los cirros, que son nubes altas y finas, se forman a altitudes superiores a los 6.000 metros, donde las temperaturas son muy bajas y el vapor de agua se congela formando cristales de hielo. Precipitación. La altitud también influye en la probabilidad de precipitación. Las nubes altas, como los cirros, generalmente no producen precipitación porque los cristales de hielo son demasiado pequeños y ligeros para caer como lluvia. En cambio, las nubes bajas, como los estratos y los cúmulos, pueden producir precipitación si las gotas de agua son lo suficientemente grandes y pesadas como para caer. Efecto de las montañas. Las montañas pueden afectar la altura de las nubes y la formación de precipitaciones. El aire húmedo que asciende por las laderas de las montañas se enfría y se condensa, formando nubes y precipitación en el lado de barlovento de la montaña. En resumen, la altitud es un factor clave que determina la formación de nubes, afectando su altura, tipo y características. Las nubes se forman a diferentes altitudes, dependiendo de la temperatura a la que el vapor de agua se condensa. Las montañas pueden influir en la formación de nubes y precipitaciones, generando condiciones climáticas específicas en su entorno. ¿Cómo afecta la altitud a la forma de las nubes? La altitud sí afecta la forma de las nubes, pero no de forma directa. La forma de una nube está determinada principalmente por las condiciones atmosféricas en las que se forma, como la temperatura, la humedad, la estabilidad del aire y la presencia de corrientes de aire. La altitud, sin embargo, influye en estas condiciones atmosféricas, lo que indirectamente afecta la forma de las nubes. Aquí te explico cómo. Temperatura. La altitud, como ya sabes, determina la temperatura del aire. A mayor altitud, menor temperatura. Esto afecta la condensación del vapor de agua, que es el proceso que crea las nubes. En altitudes bajas, donde la temperatura es más cálida, las nubes tienden a tener formas más redondeadas, como los cúmulos. A mayor altitud, donde la temperatura es más fría, el vapor de agua se congela formando cristales de hielo, lo que da lugar a nubes más delgadas y fibrosas, como los cirros. Estabilidad del aire. La estabilidad del aire, es decir, su tendencia a ascender o descender, también está influenciada por la altitud. El aire frío es más denso y tiende a descender, mientras que el aire caliente es menos denso y tiende a ascender. En altitudes donde el aire es estable, las nubes tienden a tener formas más horizontales y uniformes, como los estratos. En altitudes donde el aire es inestable, las nubes tienden a tener formas más verticales y turbulentas, como los cúmulos. Corrientes de aire. La presencia de corrientes de aire, como las que se encuentran en las zonas de baja presión, también afecta la forma de las nubes. Las corrientes de aire ascendentes pueden crear nubes altas y verticales, mientras que las corrientes de aire descendentes pueden crear nubes bajas y horizontales. En resumen, la altitud no determina directamente la forma de las nubes, pero sí influye en las condiciones atmosféricas que las moldean. La temperatura, la estabilidad del aire y las corrientes de aire, que están influenciadas por la altitud, son las que realmente dan forma a las nubes. Recuerda que la forma de las nubes también puede ser influenciada por otros factores, como la presencia de montañas, la radiación solar y la contaminación atmosférica. ¿Qué tipos de nubes se forman a mayor altitud? A mayor altitud, donde las temperaturas son extremadamente bajas, se forman nubes compuestas principalmente por cristales de hielo. Estas nubes altas se caracterizan por su apariencia delgada y fibrosa, y suelen ser llamadas nubes irriformes. Aquí te presento los tipos de nubes que se forman a mayor altitud, por encima de los 6.000 metros. Cirros. CI son nubes altas, delgadas y fibrosas, con apariencia de plumas o mechones de pelo. Se forman a altitudes superiores a los 6.000 metros, donde las temperaturas son muy bajas y el vapor de agua se congela formando cristales de hielo. Cirrostratos. CIE son nubes altas, transparentes y de aspecto velado que cubren completamente el cielo. Se forman a altitudes superiores a los 6.000 metros y pueden producir halos alrededor del Sol o la Luna. Cirrocúmulos. CC son nubes altas, blancas y con forma de pequeños copos de algodón o rizos.
Se forman a altitudes superiores a los 6.000 metros y suelen aparecer en grupos o filas. Cirroestratos fibratos. CSFIB son nubes altas, transparentes y con apariencia de hilos o fibras. Se forman a altitudes superiores a los 6.000 metros y pueden producir halos alrededor del Sol o la Luna. Cirroestratos nebulosos. CSNEB son nubes altas, transparentes y con apariencia de velo o niebla. Se forman a altitudes superiores a los 6.000 metros y pueden cubrir completamente el cielo. Características de las nubes cirriformes. Compuestas por cristales de hielo, debido a las bajas temperaturas a las que se forman, delgadas y fibrosas. Su apariencia se debe a la forma de los cristales de hielo. No producen precipitación. Los cristales de hielo son demasiado pequeños y ligeros para caer como lluvia. Indican cambios en el clima. A menudo son un signo de que se acerca un frente cálido o un sistema de tormentas. En resumen, las nubes cirriformes son un tipo de nube alta que se forma a altitudes superiores a los 6.000 metros, y se caracterizan por su apariencia delgada y fibrosa, su composición de cristales de hielo y su incapacidad para producir precipitación. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.